Mi nombre es Judy Higuera. Voy a leer un texto de género narrativo ficticio, temática terror. Su nombre, Hora de bañarse, escrita por Anthony Horowitz. Desde un principio la tina no le había gustado. Isabel estaba en casa el sábado cuando la trajeron y se preguntó cómo harían para subir esa obesa bestia de metal por las escaleras al segundo piso, doblar la esquina del pasillo y pasar la puerta del baño. Los dos endebles cargadores tampoco parecían tener mucha idea. 30 minutos, 2 pares de nudillos raspados y 100 maldiciones después. La tina parecía estar atorada sin remedio, y no fue hasta que el padre de Isabel les echó una mano para lograr zafarla. Pero una de las patas nudosas de la tina se enganchó en la pared y rasgó el papel tapiz, lo cual llevó a sus padres a una nueva pelea. Enfrente de los cargadores, uno a otro echándose la culpa como de costumbre. Te dije que la midieras. La medí, sí, pero dijiste que se le podía quitar las patas. No, eso no dijiste tú. No, eso lo dijiste tú. Típico de sus padres. Escoger esa tina, pensó Isabel. Cualquier otra persona hubiera ido a Wells End, a una tienda departamental, comprado algo de lo que tenía en exhibición y pagado con la tarjeta de crédito. Entrega e instalación gratis y muchas gracias. Pero Jeremy y Susan Martin no eran así. Desde que habían comprado su pequeña casa estilo principios de siglo, Muswell Hill, en la parte norte de Londres, dedicaban sus vacaciones a arreglarla para que quedara perfecta. Y como los dos eran maestros, él en una escuela privada y ella en la primaria local, sus vacaciones eran frecuentes y largas. Y así la mesa del comedor venía de una tienda de antigüedades de Honey Hereford, las sillas que la rodeaban de una venta de Hobart, los gabinetes de la cocina fueron rescatados de un tiradero en Macclesfield y la cama matrimonial era una maraña de tubos oxidados cuando la encontraron en un pajar en una granja a las afueras de Bolonia, en Francia. Tantos fines de semana, tantas horas gastadas en buscar, medir, regatear y discutir. Eso era lo peor de todo. Hasta donde Isabel podía ver, sus padres no obtenían ningún placer de todas sus antigüedades. Peleaban constantemente en las tiendas, los mercados y hasta en las subastas. Una vez su padre había acalorado tanto que rompió la basinica victoriana sobre la que estuvieron discutiendo, y claro, de cualquier modo, tuvieron que comprar. Ahora estaban en el pasillo reparada y las grietas bien visibles. Era la imagen misma de sus 12 años de matrimonio. La tina también era victoriana. Isabel estaba con sus padres cuando la compraron en una bodega de saldos arquitectónicos en el oeste de Londres, finales del siglo XIX. Les había dicho el vendedor, una verdadera belleza, y todavía conservaba el grifo y las llaves originales. Bella, por cierto, no le parecía a Isabel, arrinconada allí sobre el suelo de duelas de pino, rodeada de tapones, tuercas y varios metros de tubería retorcida. Le recordaban a una vaca preñada con su enorme panza blanca colgando a unos centímetros por encima del suelo y las patas dobladas hacia afuera, como si no soportara su propio peso. Por supuesto, estaba decapitada. Había un solo agujero enorme donde debía ir el grifo, y abajo una desagradable mancha amarilla en el esmalte blanco donde el agua iba escurriendo. Quizá durante más de 100 años. Camino al hoyo de desagüe. Isabel le echó una mirada a las llaves y al grifo que estaban al lado del lavado, y vio una maraña de tubos de latón manchado demasiado grandes para la tina en la que se suponía que debía ir. Habían 2 llaves, marcadas con las letras correspondientes en disco de marfil, pero un solo grifo. Isabel se imaginó el agua cayendo con un estruendo en la tina. Tenía que hacer un ruido espantoso.
La tina era demasiado profunda. Pero esa noche nadie la usó. Jeremy había dicho que él mismo que podría conectar los tubos, pero al final admitió que estaba más allá de sus capacidades. Nada embonada. Tendría que soldar las piezas. Por desgracia, el plomero no podía venir hasta el lunes, y claro, eso añadiría otras 40 libras a la cuenta. Y cuando se lo mencionó a Susan, dio pie para otra pelea. Cenaron frente a la televisión, dejando que la risa grabada de una comedia cubriera el silencio helado de la habitación. Y dieron las 9. Más vale que te vayas a la cama, querida. Mañana hay escuela, dijo Susan. Sí, mami. Isabel tenía 12 años, pero su mamá la trataba muchas veces como si fuera más pequeña. Tal vez eso le venía de ser maestra de primaria. Aunque su padre era tutor en Highgard, Isabel iba a una escuela pública y estaba contenta allí. En Highgard no aceptaban niñas y los muchachos de allí le parecían demasiado acicalados y decentes. Isabel se desvistió y se lavó con prisa las manos, cara, cuello y dientes, en ese orden. La cara que la miraba en el espejo era atractiva. Pensaba excepto por ese granito lotoso en la nariz, un castigo por el helado de chocolate que se había comido el día anterior. Pelo castaño largo y ojos azules, como su mamá. Cara delgada con pómulos y barbilla estrechos, como su padre. Nunca había estado pasada de peso hasta que tuvo 9 años, pero ahora se estaba poniendo en forma. Nunca sería una supermodelo. Su predilección por el helado le garantizaba eso. Pero tampoco sería una gordita como Belinda Price, su mejor amiga de la escuela, que estaba condenada a una vida de dietas inútiles y ropa holgada. La forma de la tina detrás de su hombro le llamó la atención y se dio cuenta de que desde que había entrado al baño evitaba mirarla. ¿Por qué? Dejó su cepillo de dientes y se volvió para examinarla. No le gustaba. Su primera impresión había sido correcta. Era demasiado grande y fea, con su esmalte opaco y sus manchas que escurrían hacia el tapón, y le parecía era una idea estúpida, pero ahora que se le había ocurrido, no se le podía sacar de la cabeza, que estaba esperándola. Su propia tontería la hizo sonreír a medias. Entonces se fijó en otra cosa. Había un pequeño charquito de agua en el fondo de la tina. Cuando volvió la cabeza, reflejó la luz y lo vio con claridad. El primer pensamiento que le cruzó por la cabeza fue mirar hacia el techo. Tenía que haber una fuga de agua en alguna parte del ático. ¿De qué otra manera podía haber llegado el agua a una tina cuyo grifo estaba en el suelo, al lado del lavabo? Pero no habían goteras. Isabel se inclinó hacia adelante y pasó el dedo medio por el fondo de la tina. El agua estaba caliente. Debo haberla salpicado cuando me enjuagué la cara, pensó. Apagó la luz y salió del baño. Cruzó el rellano de las escaleras hacia el cuarto del lado opuesto de sus padres. En alguna parte de su mente sabía que no era verdad. Era imposible que hubiera salpicado agua desde el lavado hasta la tina. Pero no era importante. De hecho, era ridículo. Se acurrucó en la cama y cerró los ojos. Pero una hora más tarde, su pulgar seguía frotando su dedo medio y pasó un buen rato antes de conciliar el sueño. «¡Hora de bañarse!», exclamó su padre cuando ella regresó de la escuela el día siguiente. Estaba de buen humor y sonreía de oreja a oreja mientras mezclaba los ingredientes de la cena. «¿Dónde está mamá?», preguntó Isabel. «De compras». Isabel se dio cuenta de que lo había ofendido por su respuesta escueta y la forma en que le dio la espalda para echar las rebanadas de cebolla a la sartén con aceite caliente. Quería que ella compartiera su entusiasmo, quería platicar sobre la tina, las cebollas crujiendo furiosas. «Así que conseguiste conectarla».
Sí, volteó a mirarla. Costó 50 libras. No se lo digas a tu madre. El plomero estuvo aquí 2 horas. Sonrió y parpadeó varias veces. Isabel recordó algo que una vez le dijo el hermano de una amiga que iba a la escuela donde él enseñaba. En la escuela, el apodo de su padre era Gruñoncito. ¿Por qué por qué eran tan crueles los niños? Estiró un brazo y le dio un apretón en el hombro. «Qué bien, papi», dijo. «Me daré un baño después de la cena». «¿Qué estás preparando?» «Lasaña. Tu mamá fue a comprar vino». Fue una tarde agradable. Isabel había conseguido un papel en la obra de teatro de la escuela, Lady Montagne, en Romeo y Julieta. Susan había encontrado un billete de 10 libras en el bolsillo de un abrigo que no se había puesto en años. A Jeremy le había pedido que llevara un grupo de estudiantes a París al final del curso. Las buenas noticias funcionaban como lubricante en la maquinaria familiar y por una vez en la vida todo marchaba bien después de la cena. Isabel hizo media hora de tarea y luego dio las buenas noches a sus padres y subió al baño. La tina estaba lista, instalada permanentemente. Las llaves con sus letras negras sobresalían del borde de la tina como cuellos de buitre. Un tapón de plata en una cadena pesada se inclinaba hacia el agujero. Su padre había pulido el latón y lo había dejado brillante. Había puesto un tapetito verde en el suelo. Todo de vuelta a la normalidad. Y sin embargo, el cuarto del toallero y el tapetito parecían haberse encogido. La tina era demasiado grande y la estaba esperando. Aún no podía sacarse eso de la cabeza. Isabel, no seas tonta. ¿Cuál es el primer síntoma de la locura? Hablar solo. Y el segundo, contestarse. Isabel dejó de escapar un gran suspiro y se dirigió hacia la tina. Se inclinó y puso un tapón en el agujero. Podía escuchar la televisión allá abajo. Era El Mundo en Acción, uno de los programas favoritos de su padre. Extendió el brazo y abrió la llave del agua caliente. El metal rechinó ligeramente bajo su mano. Sin una pausa, abrió un cuarto de vuelta del agua fría. Ahora vamos a ver si ese plomero vale las 50 libras, se dijo. Durante unos segundos no pasó nada. Luego en las profundidades del suelo algo rugió. El ruido era la tubería. En la tubería se hizo más y más fuerte al ascender, pero todavía no había ni gota de agua. Luego el grifo tosió, la tos de un hombre viejo, de un fumador empedernido. Una burbuja de agua como saliva apareció en los labios del grifo. Tosió de nuevo y escupió. Isabel miró hacia abajo aterrada. Lo que fuese había sido escupido en la tina y era horrible, de color rojo, de color del herrumbre. Las llaves se estremecieron otra vez y escupieron más de la misma sustancia viscosa. Una gota cayó en el fondo de la tina y salpicó los costados. Isabel empezaba a sentir náuseas, y antes de que el grifo pudiera dar una tercera descarga de lo que fuera, agarró las llaves y las cerró. Sentía las tuberías temblar en sus manos, pero en un momento estuvieron cerradas. El temblor se detuvo. El resto del líquido regresó hacia las tuberías, pero no todo había terminado. El fondo de la tina estaba cubierto del líquido que ahora se resbalaba de mala gana hacia el agujero, que se tragó sediento. Isabel miró más de cerca. ¿Se estaba volviendo loca o había algo dentro del agujero? Isabel estaba segura de que había puesto el tapón, pero ahora estaba medio salido y se podía ver algo debajo. Había algo, era como una pelota blanca girando lentamente sobre sí misma, brillante y viva, y venía hacia afuera y hacia la superficie. Isabel dio un grito y al mismo tiempo se inclinó y puso el tapón de regreso con fuerza. Su mano tocó el líquido rojo y lo sintió tibio y pegajoso contra su piel. Retiró la mano asqueada. Eso fue suficiente. Se echó para atrás y tomó la toalla
se talló la mano con tanta fuerza que se lastimó. Abrió la puerta de golpe y bajó corriendo las escaleras. Sus padres veían la televisión. ¿Qué te pasa?, preguntó Jeremy. Isabel explicó lo que había pasado. Sus palabras se atropellaban unas con otras deprisa por salir, pero era como si su padre no la hubiera escuchado. Siempre hay un poco de herrumbre en un baño nuevo. Viene de las tuberías. Deja que el agua corra unos minutos y desaparecerá. No era herrumbre, contestó Isabel. Tal vez el calentador está mal otra vez, murmuró Susan. No es el calentador, dijo Jeremy, frunció el entrecejo. Él lo había comprado de segunda mano y siempre había sido un punto de discordia, sobre todo cuando se descomponía. Era horrible, insistió Isabel. Era claro, lo había sabido desde el principio, pues era como sangre. Y otra cosa, había algo más adentro de ese agujero. Por Dios, Isabel, exclamó su padre molesto por la interrupción de su programa. Vamos arriba, yo te acompaño. Susan hizo a un lado la pila de suplementos dominicales del sofá que seguía leyendo a pesar de que era lunes por la noche, y se levantó. ¿Dónde está el control remoto? Jeremy lo encontró en un rincón del sofá y subió el volumen. Isabel y su madre subieron las escaleras de regreso al baño. Isabel vio la toalla hecha bola en el suelo donde él había tirado. Una toalla blanca, se había limpiado en ella las manos, se sorprendió de no ver ni rastros de manchas. ¡Qué escándalo por tan poca cosa, hija! Susan estaba inclinada sobre la tina. Isabel se acercó nerviosa y miró, pero era verdad. Quedaba un charquito de agua en la tina y uno que otro granito de óxido rojizo. Ya sabes que siempre hay un poco de herrumbre en el sistema, continuó su madre. Es ese calentador inútil que compró tu padre. Jaló el tapón. Tampoco hay nada allí. Por último abrió las llaves, el agua cayó limpia, común y corriente, sin rugidos ni temblores, nada. Ahí tienes, ya se arregló. Isabel se mantuvo unos pasos atrás, recargada en el lavado, cabizbaja. Era puro cuento, ¿verdad?, le dijo su mamá, pero su voz era afectuosa, no disgustada. No, mami. Me parece una excusa muy elaborada para librarte de un simple baño. No, no es cierto. No te preocupes, querida. Lávate los dientes y vete a la cama. Susan le dio un beso. Buenas noches, que duermas bien. Pero esa noche Isabel no pudo pegar los ojos. La noche siguiente tampoco se dio un baño. Jeremy Martin estuvo fuera. Tenía junta en la escuela. Y Susan estaba probando la nueva receta que iba a cocinar para una fiesta el fin de semana siguiente. Se pasó toda la tarde en la cocina. Isabel tampoco se bañó el miércoles. Ya sumaban 3 días consecutivos y empezaba a sentirse bastante incómoda. Le gustaba estar limpia, esa era su naturaleza. Y por más que tallaba con el trapo en el lavado, no era lo mismo. Y el hecho de que su padre se hubieran dado un baño el martes en la mañana y la madre el martes el miércoles, sin notar nada extraño, no ayudaba a nada. Solo la hacía sentir más culpable y más sucia. Luego el jueves en la mañana alguien hizo una broma en la escuela, algo sobre unos huevos podridos, e Isabel se sonrojó. Esto era demasiado. ¿De qué tenía miedo? Un poquito de herrumbre que su imaginación había transformado en otra cosa. Susan Martin había salido esa tarde, tomaba clases de italiano en un curso vespertino. Así que Isabel y su papá se sentaron juntos a comer los pastelitos de cangrejo de la receta nueva, que no había funcionado porque se desmoronaban en la sartén. A las 9 en punto cada uno se fue a lo suyo, él a las noticias y ella escaleras arriba. Buenas noches, papi. Buenas noches, Isa. Había sido una tarde agradable y amistosa, y allí estaba la tina esperándola. Sí, la estaba esperando como para recibirla. Pero esta vez Isabel no titubeó.
Si se daba prisa y hacía como que no pasaba nada, entonces no podía pasar nada. Simplemente no le daría alas a su imaginación. Sin siquiera pensar en ello, puso el tapón en el agujero y abrió las llaves. Echó un chorrito de show y se desvistió. Su ropa le servía de escudo para no ver el agua mientras se llenaba la tina. Y solo entonces miró hacia la tina. Estaba bien, vio el agua de un verdoso tenue con una delgada capa de espuma. Estiró el brazo para sentir la temperatura. Estaba perfecta, lo bastante caliente como para empañar el espejo, pero sin quemar. Cerró las llaves, hicieron tanto ruido como ella recordaba. Fue a cerrar la puerta con llave, y sin embargo titubeó antes de meterse. De pronto estaba consciente de su desnudez. Era como si estuviera en un cuarto lleno de gente, y se estremeció. «Te estás poniendo ridícula», se dijo a sí misma, pero la pregunta flotaba en el aire con el vapor que provenía del agua. Era como una adivinanza desagradable y fastidiosa. ¿Cuándo estás más indefensa? Cuando estás desnuda, encerrada, de espaldas y en la tina. Ridículo, esta vez dijo la palabra en voz alta y con un solo movimiento, una decisión irrevocable, y se metió en el agua. La tina la había engañado, pero lo supo demasiado tarde. El agua no estaba caliente, ni siquiera tibia. Acababa de probarla hacía un momento. Había visto el vapor, pero el agua estaba lo más fría que Isabel hubiera sentido en la vida. Era como romperse en el hielo de un frío estanque en la mitad del invierno. Al hundirse, involuntariamente sintió el agua subir por sus piernas y su estómago, cerrarse alrededor, y sintió el agua subir por sus piernas y cerrarse alrededor de su cuello como una garra, y el aliento se le escapó del pecho, como de su cuello, como si le hubieran dado un golpe. Su corazón parecía detenerse a medio latir. El frío la lastimaba, la cortaba. Isabel abrió la boca para gritar con todas sus fuerzas, pero el sonido no fue más que un quejido ahogado. La estaban jalando bajo el agua. Su cuello golpeó el borde de la tina y se deslizó hacia abajo. Su pelo quedó flotando tras ella y la espuma cubrió su boca y luego su nariz. Trató de moverse, pero sus brazos y piernas no obedecían las órdenes que ella le enviaba. Sus huesos estaban congelados. El cuarto parecía estarse oscureciendo, pero en ese momento, como último esfuerzo, Isabel se dio la vuelta y se lanzó fuera de la tina por encima del borde. El agua explotó a su alrededor y empapó el suelo. De pronto se encontró tirada, con espuma por todas partes, sollozando y temblando. Su piel estaba completamente blanca. Se estiró para alcanzar la punta de una toalla y se la echó encima. El agua escurría por su espalda y se colaba entre las duelas del suelo. Isabel se quedó así un buen rato. Se había asustado mucho, casi se muere del susto. Pero no fue solo el cambio de la temperatura en el agua ni la tina misma, con todo lo horrible y amenazadora que era. No era lo que había escuchado cuando brincó de la tina y se dejó caer en el suelo. Lo había escuchado a unos centímetros de su oreja. En el baño, aunque estaba sola, alguien había soltado una carcajada. ¿No me crees? ¿Verdad? Isabel estaba en el paradero del autobús con Belinda Prince, la gordita, la confiable Belinda que siempre estaba allí cuando hacía falta, su mejor amiga. Hacía una semana desde aquel día, todo el tiempo se había guardado para sí lo que había pasado en el baño, la historia de la tina, pero Isabel no se lo había contado a nadie. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que se rieran de ella, porque tenía miedo de que nadie le creyera, porque tenía miedo. Simplemente esa semana no había hecho nada, ni en la escuela ni en la casa. La regañaron 2 veces en clase, su ropa y su pelo eran un desastre, tenía ojeras de no dormir, pero al final no pudo aguantar más. Le contó a Belinda, y ella se encogió de hombros. He oído hablar de casas embrujadas, murmuró, e incluso de castillos, hasta de coches embrujados, pero una tina.
todo pasó tal como te comento. Tal vez piensas que pasó. Si piensas lo suficiente en algo, muchas veces no fue mi imaginación, la interrumpió Isabel. En ese momento llegó el autobús y las dos niñas mostraron sus pases y abordaron. Se subieron al segundo piso, a la parte de atrás. Siempre se sentaban en el mismo lugar sin saber bien por qué. No puedes seguir viniendo a mi casa, dijo Belinda. Lo siento, Isa, pero mi mamá está empezando a preguntar qué pasa. Sí, ya sé, suspiró Isabel. Había conseguido ir a casa de Belinda 3 días seguidos y se había duchado allí. Agradecida por el agua caliente que caía sobre ella, le había dicho a sus padres que estaba trabajando en un proyecto de la escuela con Belinda. Pero ella tenía razón, eso no podía continuar indefinidamente. El autobús llegó al semáforo y dio vuelta en la calle principal. Belinda torció el gesto. Estaba concentrada en algo. Todos los maestros decían que era muy inteligente, no solo porque se aplicaba mucho, sino porque se le veía en el rostro. ¿Dices que la tina es antigua?, dijo por fin. Sí. ¿Sabes dónde la compraron tus padres? Isabel pensó un momento. Sí, vienen de un lugar de Fulham. Los he acompañado allí otras veces. ¿Y por qué no vas y preguntas sobre la tina? Quiero decir, si está embrujada, saber algo. Siempre hay una razón, ¿o no? ¿Quieres decir que tal vez alguien murió en ella o algo así? La sola idea hacía a Isabel estremecerse. Sí, mi abuela tuvo un ataque al corazón en la tina, pero no se murió. Tienes razón, el autobús subía por la cuesta. Westville Broadway estaba adelante de Isabel junto a sus cosas. ¿Podría ir el sábado? ¿Vienes conmigo? Mis papás no me van a dejar. Les dices que estás en mi casa y yo les digo a los míos que estoy en la tuya. Y si se hablan, nunca se hablan. Ese pensamiento entristeció a Isabel. Sus padres nunca se preguntaban dónde estaba, nunca se preocupaban por ella, estaban demasiado absortos consigo mismos. Pues, no sé. Por favor, Belinda, el sábado te llamo. Esa noche la tina le jugó la peor de sus tretas hasta el momento. Isabel no había querido bañarse. Durante la cena había puesto especial énfasis en decir lo cansada que se encontraba y cuánto deseaba acostarse temprano. Pero sus padres también estaban cansados. Habían discutido durante la tarde. Iban a ir al cine el fin de semana y no se ponían de acuerdo sobre qué película ver. El ambiente a la hora de la cena era notoriamente tenso. E Isabel empezó a preguntarse cuánto tiempo más su familia permanecería unida. ¿El divorcio? Era una palabra horrible, como una enfermedad. Algunos de sus amigos habían faltado a la escuela una semana y luego habían vuelto pálidos y tristes y nunca habían vuelto a ser los mismos. Se habían contagiado, habían contraído el divorcio. Arriba, arriba, señorita. La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Creo que más vale que te des un baño. Hoy no, mami. Hoy sí. Casi no te has bañado desde que instalaron la tina. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? No, no me gusta. Eso hizo que su padre guiñera el ojo, molesto. ¿Qué tiene de malo?, preguntóles resentido. Pero antes de que pudiera contestar, su madre interfirió. No importa que tenga de malo, es la única tina que hay. Así que vas a tener que acostumbrarte a ella. No. Sus padres se miraron uno al otro sorprendidos por un instante. Isabel se dio cuenta de que nunca había desobedecido abiertamente, no de ese modo. Estaban anodadados, pero entonces su mamá se levantó. Vamos, Isabel, dijo, ya tuve suficiente de esta tontería, te acompaño. Y así las dos subieron las escaleras, Susan con ese gesto fruncido que quería decir que no iba a haber modo de negociar con ella. Pero Isabel ni siquiera lo intentó. Su madre subía con ella. Si llenaban la tina, vería por sí misma lo que estaba pasando. Vería que sí pasaba algo. Vamos a ver. Susan puso el tapón en el sitio y abrió las llaves.
Agua caliente, común y corriente, brotó del grifo. Realmente no te entiendo, Isabel, exclamó por encima del ruido del agua. Tal vez te estás acostando demasiado tarde. Pensé que solo los niños chiquitos tenían problemas para bañarse regularmente. Ya está, la tina estaba llena, Susan probó la temperatura y agitó el agua con la punta de los dedos. No quema, quiero ver cómo te metes. Mamá, por Dios, Isabel, ¿no te da vergüenza desvestirte enfrente mío, no? ¿O sí? Enojada y humillada, Isabel se desvistió frente a su madre, dejando que la ropa cayera al suelo amontonada. Susan la recogió, pero no dijo nada. Isabel pasó una pierna por encima de la tina y sus dedos tocaron el agua. Estaba caliente, pero no quemaba. Obviamente no estaba helada. ¿Todo bien?, preguntó su madre. Sí, mamá. Isabel se metió al agua y el agua se subió hambrienta a recibirla. La sintió cerrarse en el círculo perfecto alrededor de su cuello. Su madre se quedó un momento parada sosteniendo la ropa de Isabel en las manos. ¿Ya me puedo ir?, preguntó. Sí. Isabel no quería quedarse sola en la tina, pero se sentía incómoda ahí, metida con su madre de pie mirándola. Bien, Susan, se ablandó un poco. Vendré a darte el beso de las buenas noches. Levantó la ropa y arrugó la nariz. Más vale que esto también se vaya a lavar, y salió del baño. Isabel se quedó sola tratando de relajarse en el agua caliente, pero tenía un nudo en el estómago y todo su cuerpo estaba rígido, como si no quisiera sentir el metal de la tina. Escuchó a su madre bajar las escaleras, oyó la puerta del cuarto de servicio abrirse. Isabel se dio vuelta ligeramente y por primera vez vio su reflejo en el espejo, y esta vez gritó, y siguió gritando. En el agua. Todo era normal, igual que cuando su madre la había dejado. Seguía limpia y clara, su piel un poco enrojecida por el calor del vapor. Pero el espejo, su reflejo. Pero en el espejo su reflejo. El baño era una carnicería. El líquido en la tina era rojo oscuro. Isabel estaba sumergida hasta el cuello en él. Cuando el reflejo de su mano se alzó del agua, vio cómo el líquido rojo empezó a escurrir adherida a su piel y salpicaba el costado de la tina, donde también parecían quedarse pegados. Isabel trató de salirse de la tina, pero resbaló y cayó, y el agua subió más arriba de su barbilla. Tocó sus labios e Isabel gritó de nuevo, segura de que iba a hundirse y ahogarse. Se obligó a separar los ojos del espejo. Era solo agua normal en el espejo. Sangre. Estaba cubierta de sangre, bañada en sangre, y había alguien más en el cuarto. No en el cuarto, en el reflejo del cuarto. Un hombre alto como de 40 años, vestido con una especie de traje, con el rostro gris, bigotes y ojos pequeños y vidriosos. «Vete, vete», gritó Isabel. «Vete de aquí, vete». Cuando su madre la encontró acurrucada en el suelo en un charco de agua, desnuda y temblando, Isabel ni siquiera trató de explicar nada. No articuló palabra, se dejó conducir a la cama y se escondió como una niña bajo la colcha. Por primera vez, Susan Martin estaba más preocupada que molesta. Esa noche se sentó con Jeremy y los dos hablaron de su hija, de su comportamiento y de la posible necesidad de algún tipo de terapia. Y se sintieron más unidos que mucho tiempo, pero hablaron de la tina, pero no hablaron de la tina. ¿Por qué habrían de hacerlo? Cuando Susan entró en el baño, no había visto nada raro en el agua, nada raro en el espejo, nada raro en la tina. No, ambos estaban de acuerdo. Algo andaba mal con Isabel y no tenía nada que ver con la tina. La tienda de antigüedades estaba en la esquina de Swiftland y Fulbert Road, a unos minutos de la estación del subterráneo. Era exactamente como Isabel la había imaginado. Por fuera parecía la mansión que podría haber habitado una familia rica hacía 100 años. Altas puertas imponentes, ventanas con postigos grandes y columnas de piedra blanca y montones de estatuas desperdigadas entre la calle y la casa. Pero con años la casa había venido a menos. Las molduras de yeso estaban cayéndose, entre los ladrillos brotaban plantas, las ventanas estaban ahumadas con el polvo de la ciudad y el hollín de los coches. Adentro
Las habitaciones eran pequeñas y sombrías. Todo atiborradas de muebles. Isabel y Belinda pasaron por un cuarto con 14 chimeneas, otro con media docena de mesas y un montón de sillas vacías. Si no supiera que las cosas estaban en venta, podrían haber creído que se trataba de una residencia de algún aristócrata excéntrico. Todo parecía más casa que tienda. Cuando las dos niñas hablaban entre sí, lo hacían en voz baja. Al fin encontraron un dependiente en un patio de la parte trasera de la casa. El patio era grande y abierto, lleno de tinas y estanques. Más estatuas, puentes de piedra, rejas de hierro forjado y jardineras. Todo esto rodeado de una serie de arcos de concreto que las hacían sentir que podían estar en Roma o en Venecia, en vez de una esquina mugrosa del oeste de Londres. El dependiente era un joven de ceño fruncido y nariz rota. Cargaba una gárgola. Isabel no estaba segura cuál de los dos era más feo. ¿Una tina victoriana?, masculló en respuesta a la pregunta de Isabel. No creo recordar. Vendemos muchas tinas viejas. Es grande y blanca, dijo Isabel, con patitas y grifos dorados. El dependiente dejó la gárgola en el suelo y ésta chocó pesadamente contra los mosaicos del suelo. ¿No tienen un recibo?, preguntó. No. ¿Cómo dijiste que se llamaban tus padres? Martin Jeremy y Susan Martin. No los recuerdo. Discuten mucho. Con seguridad discutieron sobre el precio. Una sonrisa se extendió poco a poco por la cara del dependiente. Por el modo en el que se torcía su cara, al sonreír el gesto era ligeramente amenazador. Ajá, ya me acuerdo. La entregaron en algún lugar por el norte de la ciudad. Hosmer Hill, dijo Isabel. Sí, eso es. La sonrisa se abrió paso a través de sus pómulos. Ya los recuerdo. Se la llevaron, la Tina Martin. ¿Qué Tina Martin?, preguntó Belinda. No le gustó para nada cómo sonaba eso. El dependiente sonrió para sí mismo. Sacó un paquete de 10 cigarrillos y encendió uno. Les pareció que había un largo rato antes de que volviera a hablar. Jacob Martin. Era su tina. Supongo que no han oído hablar de él. No, dijo Isabel, impaciente. Fue famoso en su tiempo. El dependiente echó una bocanada de humo gris en el aire. Antes de que lo colgaran. ¿Por qué lo colgaron?, preguntó Isabel. Por asesinato. Era uno de esos, ¿cómo los llaman? Asesinos victorianos. Lo hacían con un hacha. El asistente sonreía de oreja a oreja. Disfrutaba la conversación. Se llevaba a las chicas a su casa un poco como Jack el Destripador. ¿Me entienden? Y allí se encargaba de ellas. ¿Quieres decir que las mataba?, susurró Belinda. Eso es exactamente lo que quiero decir. Las mataba y las despedazaba con su hacha. En la tina. El dependiente dio una chupada al cigarrillo. No digo que lo hiciera en la tina, pero la tina salió de su casa. Por eso era tan barata. Te apuesto que habría sido todavía más barata si tus padres hubieran sabido. Isabel se dio la vuelta y salió de la tienda. Belinda la siguió. De pronto el lugar parecía horrible y amenazador, como si cada uno de los objetos en ella estuvieran una historia espantosa. No fue hasta que estuvieron afuera, rodeados del color y el ruido del tráfico, que se atrevieron a hablar. ¡Qué horror!, dijo Belinda. El tipo descuartizaba mujeres en la tina y tú... No puedo terminar la frase. La sola idea era demasiado terrorífica. Hubiera sido mejor no venir. Isabel estaba a punto de llorar. Ojalá nunca hubieran comprado la maldita tina. Si les dices, no me escucharán, nunca me escuchan. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó Belinda. Isabel se quedó pensando un momento. La gente las empujaban al pasar por la banqueta. Los vendedores pregonaban sus ofertas. Un par de policías se detuvo brevemente a examinar unas manzanas rojas.
Este era un mundo muy distinto del que acababan de dejar en la tienda de antigüedades. La voy a destruir por fin. Es lo único que puedo hacer. Destruirla. Mis pueden hacer conmigo lo que quieran. Escogió una llave de perico de la caja de herramientas de su padre. Era grande y pesada y podía usarla para destornillar y para golpear. Sus padres no estaban en casa. Pensaba que ella estaba en casa de Belinda. Perfecto. Para cuando volvieran todo hubiera terminado. Había algo reconfortante en la herramienta que había escogido. El frío del metal contra la palma de su mano, el modo en que colgaba pesadamente en su brazo, como invadiéndola a golpear, invitándola a golpear. Subió las escaleras lentamente imaginándose lo que tendría que hacer. ¿Sería suficiente para romper la tina o tendría que conformarse con desfigurarla de tal modo que sus padres se tuvieran que deshacer de ella? No importaba, estaba haciendo lo correcto y eso era lo único que le importaba. La puerta del baño estaba abierta. Estaba segura de que la había visto cerrada cuando miró hacia arriba unos minutos antes, pero eso tampoco importaba. Balanceando la llave en la mano, entró en el baño. La estaba esperando. Se había llenado hasta el borde de agua caliente, muy caliente, a juzgar por la cantidad de vapor que despedía. El espejo estaba completamente empañado. Una brisa de aire frío entró por la puerta y tocó la superficie del espejo, que dejó caer unas gotas de agua. Isabel levantó la llave. Su sonrisa era ligeramente cruel. Lo único que la tina no podía hacer era moverse. La podía asustar y amenazar, pero ahora no podía sino quedarse donde estaba y recibir su merecido. Metió la llave en el agua y jaló el tapón, pero el agua no salió de la tina, sino que algo espeso y rojo emergió del agujero. Sangre. Y con la sangre salieron también gusanos, cientos de ellos, retorciéndose en su camino por el desagüe, desprendiéndose de la rejilla y girando enloquecidos en el agua. Isabel los miró horrorizada. Alzó la llave. El agua con la sangre añadida se desbordaba de la tina y caía ruidosamente en el suelo. Dejó caer el primer golpe y sintió cómo todo su cuerpo se cimbraba al chocar el metal contra las llaves, destrozando la C de caliente y haciendo vibrar las tuberías. Levantó la llave de nuevo y al hacerlo alcanzó a ver su reflejo en el espejo. Estaba borroso por una capa blanca de vapor, pero detrás de ella podía ver otra figura que sabía que no estaba en el baño. Un hombre se acercaba como si viniera por un largo corredor que terminaba en el cristal del espejo. Jacob Marlin. Sintió que su mirada la quemaba y se preguntó qué haría al llegar al espejo, que al parecer era la barrera entre su mundo y el de ella. Dejó caer la llave una y otra vez. El grifo se dobló y se rompió al segundo golpe. El agua salió pulsada como si fueran los últimos estertores. Luego Isabel observó la tina. Dejó caer la llave perico sobre su costado e hizo una grieta en el esmalte con el primer golpe, una abolladura en el metal con el siguiente. Volvió a la cabeza sobre el hombro y vio que Marlin se aproximaba, abriéndose paso entre el vapor. Podía ver sus dientes descoloridos y afilados, las encías expuestas en una sonrisa de odio puro. Dejó caer la llave de nuevo y vio incrédula que la tina se rompía como una cáscara de huevo. El agua rojiza fluía entre sus pies. Los gusanos giraban en una danza macabra por el suelo del baño. Se deslizaban entre las grietas de las duelas y se quedaban retorciéndose allí desvalidos. ¿Qué tan cerca estaba Martin? Podía pasar por el espejo. Levantó por última vez la llave y gritó al sentir sus manos que la tocaban por los hombros. La llave salió volando de sus manos y cayó dentro de la tina, donde desapareció bajo el agua turbia. Las manos estaban ahora en su garganta, jalándola hacia atrás. Isabel gritó y lanzó sus brazos hacia arriba, buscando con sus uñas los ojos del hombre. Se dio cuenta justo a tiempo de que no era Marlin el que la detenía, sino era su padre. Su madre estaba en la puerta del baño mirándola
con ojos horrorizada. Isabel sintió que toda su fuerza se le escapaba, como el agua por el desagüe de la tina. El agua estaba de nuevo transparente, los gusanos habían desaparecido, había estado allí en realidad. ¿Qué importaba? Empezó a reír. Media hora más tarde, cuando el ruido de las sirenas llenó la casa, con la llegada de la ambulancia, Isabel seguía riéndose. No era justo. Jeremy Martin estaba recostado en la tina, pensando en los acontecimientos de las últimas semanas. Era difícil dejar de pensar en ello. Aquí, en el baño, viendo las abolladuras de su hija, le había hecho con la llave de perico a la tina. El grifo había quedado casi irreparable, y la sede caliente se había perdido para siempre. Había visto a Isabel unos días antes, y parecía estar mucho mejor. Todavía no hablaba, pero eso tomaría más tiempo, según los especialistas. Nadie sabía por qué había decidido atacar la tina. Quizás solo esa amiga gorda que tenía, pero estaba demasiado asustada para hablar. Según los especialistas, todo tenía que ver con la tensión. Lo llamaban síndrome de tensión traumática. Claro que tenía montones de palabritas especiales para todo. Lo que querían decir es que era culpa de sus padres, porque se peleaban, porque había tensión en la casa. Isabel no había podido aguantar más y había inventado una fantasía sobre la tina. En otras palabras, era su culpa. De verdad, Jeremy Martin se puso a pensar largo tiempo mientras flotaba en el agua suave y caliente de la tina, dejando que el aroma del aceite de pino para baño le llenara la nariz. No era él quien empezaba las discusiones, siempre era ella. Desde el día en que se casaron, ella había insistido en cambiarlo. Siempre lo estaba corrigiendo, era como el apodo ese que le habían puesto en la escuelita. Gruñoncito. Nunca lo tomaban en serio. Ella nunca lo tomaba en serio. Ya se las pagaría. Recostado en la tina, rodeado de vapor, Jeremy se sintió transportado. Era una sensación maravillosa. Empezaría con Susan. También había un par de chicos en su clase de francés y por supuesto el director. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La había visto esa mañana en una tienda de fierros viejos en Gruz End, victoriana, en su opinión pesada, con un mango liso de madera y una cabeza sólida y bien afilada. Sí, saldría a acompañarla la mañana siguiente. Era justo lo que necesitaba, una buena hacha victoriana.